Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast. Vamos a estar hablándoles sobre la Ley de Protección de Datos, la Ley 81 del 26 de marzo del 2019 y su relación con el derecho bancario. Vamos a tener como invitados a los estudiantes de la Universidad Interamericana de Panamá, estudiantes de Derecho, a nuestro acompañante por este lado, a Uris Vargas, Antonio Martínez. Mucho gusto, Uris, un placer. Bien, compañero. Un placer tenerlos aquí, que nos hablen un poco más sobre esta ley de protección de datos, que es muy interesante, ya que hace poco esta ley entró en vigencia, ya apenas en el 2021 entró en vigencia. Y me gustaría empezar con Uris, a ver si tú nos puedes ampliar un poquito de a qué nos referimos con los datos personales, a qué se refiere la ley 81 del 26 de marzo de 2019. Bueno, ok, compañeros. Esta es una ley que es amplia y es importante conocer la importancia que tiene lo que es los datos, la protección de datos personales o la protección de datos bancarios, pues ya que hoy en día se maneja mucha información, las entidades tanto públicas como privadas manejan información en su base de datos, en los registros públicos o privados. Y es importante conocer que la sociedad panameña, los clientes bancarios conozcan sobre esta ley. Para ampliar un poco y contestar la interrogante que nos menciona la compañera sobre a qué tipo de datos personales se refiere a la ley 81, la ley nos define los datos personales como todos los datos concernientes a la persona, que lo haga identificable o la identidad de esa persona. También es importante conocer que no solamente son los datos personales, sino que son varios otros tipos que podemos identificar como los datos biométricos, los datos de la salud, los datos biológicos. Todos estos forman datos personales en cuanto a esta materia. Es importante conocer también que la Constitución Política nos establece dentro de sus garantías fundamentales lo que es y reconoce la inviolabilidad de la comunicación privada de las personas y el derecho que tiene esa persona al acceso a la información que se carga en la base de datos o registros públicos y privados en Panamá. Entonces es un tema interesante que vamos a ir desarrollando a continuación y espero pues que junto con los compañeros pues podamos compartirles con ustedes esta información importante. Sí, es muy interesante eso de los datos personales porque todos los días nos vemos empapados en esto, porque hasta desde tu celular te piden tus datos personales y entonces ya vemos que existe una ley que va a hacer el cumplimiento para que no se vulneren nuestros derechos, nuestros datos personales. Claro que sí, ya es lo vemos en el día a día, hoy en día cada transferencia, cada cosa que hagamos hoy en día prácticamente son electrónicas, transferencias, compras, todo lo que manejamos, tenemos que brindar nuestros datos personales y básicamente esto tiene que tener una regulación, tiene que tener una ley que te salvaguarde y te proteja de cada trámite que tú hagas hoy en día. Sí, yo tengo entendido que ya muchos países también han implementado esta ley, muchos países avanzados, y ya era hora de que Panamá también le pusiera vigencia a esta nueva ley para proteger nuestros datos personales. Sí. Otra pregunta también que me gustaría hacerle a Uris, para usted, ¿qué es el consentimiento de los clientes al suministrar los datos? Ok, es importante porque sin el consentimiento, si la persona no da el consentimiento para ofrecer los datos personales, no estaríamos hablando sobre esta protección de datos personales, ya que constituye o es un fundamento principal para la protección de datos personales que se debe hacer de manera objetiva, se debe hacer de manera lícita, sin forzar a la persona. Entonces, mediante esta ley, lo que se va a regular es que dicho consentimiento de ofrecer dicha información, podría decirse íntima en algunos casos,
a las personas o a las entidades, a los trabajadores que trabajan en las entidades bancarias, que son los encargados de recolectar esta información. La ley entra en vigencia para regular que esto se dé de manera adecuada, siguiendo los lineamientos que nos establece la ley y nuestra constitución política. También se debe tener claro que hay casos en los que la ley establece que no es necesario el consentimiento para el tratamiento de algunos datos, los cuales pues se lo mencionaré brevemente, que son el tratamiento de carácter bancario, que cuente con consentimiento previo, y como también cuando sea necesario la aplicación de contratos bancarios en los que los clientes sean aparte o tengan interés. Entonces, no solamente siempre hay que tener consentimiento, sino que también se debe hacer, hay otras maneras que no necesariamente se necesita el consentimiento por parte de la persona. Otro dato interesante, compañeros, es que hoy en día los bancos manejan plataformas tecnológicas, manejan medios tecnológicos, app, móvil, inteligentes, en donde el banco necesita el consentimiento o requiere el consentimiento de los datos personales a través de estas plataformas tecnológicas. Entonces, ¿qué se debe hacer para que no se vulnere esa protección? El banco debe contar con mecanismos idóneos de protección para identificar la validez de los datos que él brinda y que la identificación o la identidad sea la correcta, para que no sea vulnerada y que los datos sean correctos y no sean compartidos o hayan algunos errores en cuanto a la información. O sea que para que mis datos bancarios sean o mis datos personales sean de la manera correcta, yo tengo que dar el consentimiento. Tiene si que ser. yo no doy el consentimiento, no se puede. Ellos no pueden tratar mis datos personales. No pueden recabar los datos sin un consentimiento previo, porque tú eres la persona que vas a acceder a ofrecerle esos datos personales a ellos para que ellos lo tengan en su base de datos y demás. Entonces es importante esto. Además que pues, hoy en día, como mencioné, se maneja mucho las plataformas tecnológicas y a través de estas plataformas los bancos tienen que brindarnos mecanismos seguros para nosotros también brindar dentro de esas plataformas nuestros datos personales. Este consentimiento puede ser ya virtual y presencial también, tengo entendido. Sí, compañera, ya sea la persona encargada dentro de las entidades que ahora vamos a desarrollar, que ellos tienen que cumplir con algunas obligaciones, y también se puede dar de manera virtual, siguiendo los lineamientos para su validez. Tengo entendido también que esta ley tiene algunos principios que debe cumplir para hacer el tratamiento de los datos personales. Sí, te hablaré un poco brevemente. Los principios son 8, lo cual en materia se regula el principio de legalidad en materia de tratamiento de datos personales, el principio de finalidad, de libertad, el de veracidad, el de seguridad, el de acceso y circulación restringida y el de confidencialidad. Se ve mucho y se habla mucho de los datos sensibles. ¿Qué son estos datos sensibles? Creo que se maneja más en el área de los seguros, de tus datos personales médicos, de alguna condición que tengas. O sea, ¿qué son datos sensibles? Es correcto. Cuando, por lo menos, si te diriges a una entidad bancaria, la solicitud de un préstamo o algún tipo de solicitud, ya sea en los entes bancarios, ¿no? Siempre, ¿qué es lo que hace el ejecutivo de venta o el personal que te atiende? Es solicitar tus datos personales. Ellos lo tienen cargado ya sea en la base de datos o en sus plataformas. También, no sé si han ido a lo que es a las clínicas, a los centros de salud de Panamá. Ellos también para la atención cuentan con un certificado o llenan un formulario, sí, exacto, con los datos personales. Entonces, todos estos son datos personales que no pueden ser vulnerados, son datos sensibles, porque si llegan a manos de otras personas, pueda que exista la discriminación. Exacto, lo utilicen
exista discriminación en cuanto a su orientación religiosa, la pertenencia de sindicato o de gobierno. Entonces es importante que esto no se vulnere y que se dé de manera correcta, pues, porque ya sea que son datos sensibles, íntimos y personales. Algo muy interesante, además de los datos sensibles, considero también que los datos sensibles son estos datos que damos en el banco. Por ejemplo, si vendemos una finca, al momento de vender una finca, tú vas a recibir tu depósito en ese banco. Entonces esos datos tuyos están en el banco, sabe dónde vives y se pueden prestar para hacer actos ilícitos. Dan la ubicación, la cédula, tu nombre, inclusive a veces, por lo menos, usted ha mencionado lo de seguro, ahí uno hace, a veces, por lo menos lo de seguro de vida, uno tiene que poner una persona que lo represente en caso tal de que sufra alguna lesión, también pone de otras personas o terceros, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de datos que son sensibles para que no sean vulnerados y sufrir de algunos actos ilícitos. Y hablando de estos datos sensibles, vamos a entrar al tema de los derechos ARCO. ¿Han escuchado alguna vez sobre qué son los derechos ARCO? La verdad no me acuerdo el año de carrera que tengo dentro de la universidad. Por primera vez escucho de esto, pero básicamente viene siendo los derechos al cliente, más que todo, y del cliente al obligado. Entonces, básicamente los derechos ARCO son el acceso, la rectificación, la cancelación, la posición y la portabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos para entrar a ese derecho de ARCO? Muy bien, como le dije desde el principio, por medio del acceso, el derecho al acceso. En cuanto, no sé si Uri y Yais, en cuanto ustedes envían su solicitud, por lo menos vamos a ponerle un ejemplo, queremos sacar una tarjeta de débito, una tarjeta Visa. Para llenar esa solicitud, automáticamente tú brindas tus datos personales. Creo que si no me equivoco, te envían lo que es el correo personal, tu número de cédula, foto de tu cédula, datos personales que son de tu privacidad, por eso es la palabra personal. Entonces, al momento que tú le brindas eso al banco, ahí mismo tú como que oprimes el botón o se activa lo que es el derecho al acceso. ¿Acceso a qué? A tus datos personales. También, de la misma manera, este mismo derecho ARCO, como se dice, también tiene el derecho a rectificación. Entonces, ¿qué pasa con la rectificación? En caso tal, muchas veces suele pasar que a veces tenemos problemas con la tecnología, cambiamos el teléfono, ¿y qué pasa? O se nos perdió el correo electrónico, ¿y cómo el banco nos contacta? Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reportar al banco y rectificar sea nuestra localización, nuestra residencia o nuestro correo electrónico, si en caso tal. Para corregir, rectificar el cambio de correo, el cambio de teléfono, el cambio de domicilio. También de la misma manera, también tenemos lo que es el derecho de cancelación dentro de este derecho ARCO. Entonces, el derecho de cancelación, la misma palabra te lo dice, cancelar. A veces los trámites llevan un tiempo. Algunos un tiempo X, un mes, puede ser un mes, 2 años, un año. En el momento en que tus datos personales, tú terminas una transacción con el banco, básicamente tu Visa, como le hablaban antes, tu Visa débito, tu Visa terminó, se canceló, tú tienes derecho a, se venció, pues tú tienes derecho a cancelar automáticamente tus datos personales con el banco porque ya tú terminaste relación con ellos. Exacto. También tenemos lo que es el derecho de oposición. El derecho de oposición es bien claro. Tú estás haciendo una transacción como nos vamos a guiar en el mismo guión de las tarjetas, porque estamos hablando del tema bancario. Entonces, si en el caso tal tienes tu tarjeta y tú ves que por alguna cosa, alguna transacción, el banco está haciendo, para hacerlo un poquito más explícito, una transacción de un préstamo, pero yo di mis datos personales para una tarjeta de débito, una tarjeta Mastercard, una tarjeta Visa. Entonces tú automáticamente tú te opones a eso. Tú activas tu derecho de oposición y esto tú lo puedes hacer también por medio de un asesor o por medio de una persona idónea que haga todo el reclamo correspondiente. También el derecho a portabilidad.
tú tienes derecho a una copia de cada transacción, cada trámite que hagas. El banco es responsable de enviarte alguna transacción de dicha documentación. Un respaldo. Correcto. Ok, estos derechos ARCO tengo entendido que son gratuitos, o sea que toda persona puede acceder a ellos. Es lo más importante para que todos los consumidores y todos los clientes tengan este derecho al ARCO. Y esto lo pueden hacer mediante la ANTAI, tengo entendido, que es la entidad reguladora sobre los derechos ARCO. También me gustaría saber un poco sobre si ahora con esta nueva ley de protección de datos se ha implementado o se especializa una persona que conozca el tema, si existe un nuevo oficial, ¿cómo le llaman a esta persona? Sí, compañera Yaisa y Uris. En efecto, esta persona se llama oficial de protección de datos. Y cabe destacar que el artículo 22 y 23 establece la obligatoriedad de designar un oficial de protección de datos y sus funciones cuyo nombramiento o reemplazo deberá ser preventivamente notificado a la superintendencia bancaria. O sea que cada dato que tú tengas, cada información que tú des, existe una persona responsable, que es el oficial de protección de datos. Okay. Si en algún momento, vamos a decir, a mí me vulneran mis datos personales, yo podría hacer el reclamo. ¿Dónde puedo hacer el reclamo? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Lo primero que debes hacer es ir a la entidad bancaria que te atendió. Ellos son los responsables de darte la información de tus datos, si han sido vulnerados, cómo va el trámite de tu transacción. Si en caso tal no llega a funcionar la respuesta que se te dio, una respuesta que tú sientes que fue la tus correcta, derechos están siendo vulnerados, porque más que todo son tus datos personales, estamos viendo que hay una violación de derechos. Entonces, si el banco no atendiese su queja o no se encontrase inconforme con la resolución del reclamo, podrás elevar la queja a la superintendencia bancaria. O sea, tengo entendido que tiene un periodo de 30 días. 30 días de calendario. Si ya no me resuelve la superintendencia bancaria, ¿a dónde me puedo dirigir? Tendrías que acercarte a la Autoridad Nacional de Transparencia. A la ANTAI. Sí, esa es como Sí. la última instancia. La Exacto. última instancia. Cabe resaltar, compañeros, que la Autoridad de Transparencia de Acceso Informática, de Información, la ANTAI, es el ente rector en la materia, que cuenta a partir ahora con la Dirección de Protección de Datos Personales, la que se encarga de velar esto, como lo mencionó el compañero. Y es de suma importancia tener una entidad que se encargue de velar sobre esto, porque hoy en día hay un gran auge de flujo transfronterizo de datos y gran auge de operaciones comerciales a nivel internacional, por lo que Panamá crea las leyes antes mencionadas y todo lo que ha mencionado el compañero del derecho ARCO, la ley 81 del 2019, el acuerdo número 1 del 24 de febrero del 2022, siguiendo los lineamientos de otros decretos, de otras normativas internacionales para estar en la vanguardia en cuanto a la protección de datos personales. Entonces Panamá necesitaba de una normativa que la representara en cuanto a esta materia. Entonces es importante conocer sobre estos temas y créanme que es de agrado saber sobre los derechos ARCO y su definición. Estas cosas cuando pasan este tipo de acciones, ¿ellas llevan alguna sanción? Sí. ¿De verdad? De 1.000 a 10.000 Sí. dólares. Correcto. Ok, brevemente yo creo que creo que podría buscar sobre las sanciones, porque es importante tener en cuenta. Sí, porque esto lleva una norma. Creo que para que haya una sanción Exacto. debe estar estipulada en alguna norma, Sí, ¿verdad? ese está en el acuerdo de la superintendencia de banco. Al momento de que se aprobó la ley 81, entonces la superintendencia de banco hizo un acuerdo y aquí es donde él especifica cuáles son las sanciones. Ok, la ley nos establece que en caso de incumplimiento de la disposición contenida, el presente acuerdo de régimen de protección de datos, la superintendencia aplicará sanciones correspondientes de conformidad a los montos y a la gravedad
de las faltas establecidas en la Ley 81/2019. Más bien viene siendo como la gravedad, dependiendo qué tipo de gravedad cometan, así mismo viene siendo el tipo de sanción. No, y es importante para las personas que están viendo el podcast en casa porque, como decíamos de un principio, hoy en día todo es, tú vas a un supermercado y lo primero que te piden es el Yapi. Exacto. Ya no se paga ni por dólar, entonces tú tienes que saber que tu derecho, tu trámite, tu documentación está siendo manejado de la manera correcta y si no, le dejamos esta información para que ustedes tengan la oportunidad de orientarse más que todo y saber resolver en caso de que o a dónde tienen que asistir en caso de que sus datos personales hayan sido vulnerados.